que están siendo atacadas. Me imagino que esto todo forma parte de una estrategia que estaba bien pensada. Algunos expertos, Daniel, nos dicen que esta guerra estuvo pensada incluso con más de un año de anticipación para que funcionara de la manera en que está ocurriendo. Claro, es que hay que pensar también distintos objetivos que puede tener aquí Vladimir Putin. Hay objetivos que son más cercanos en los cuales Putin evidentemente quiere someter al menos sectores grandes de Ucrania a la hegemonía rusa. Y ahí está, por ejemplo, el sector este, donde ya ha reconocido esta teórica independencia de las dos repúblicas del Donbass y quiere tomar todavía más territorio para agrandar ese territorio y avanzar un poco más hacia el oeste. Y luego está el sur, que tiene una importancia estratégica gigantesca. Por algo el año 2014, de alguna manera, en la crisis anterior, anexó Crimea en el sur, acceso al Mar Negro, y además hizo en la práctica que estas regiones separatistas del este se volvieran independientes, tuvieran una soberanía en la práctica, porque ellos manejan ese territorio, aunque no sean reconocidos como tales internacionalmente. Entonces, está ampliando en primer lugar esos objetivos, cerrando el acceso de Ucrania al Mar Negro, lo que estratégicamente además complica muchísimo el abastecimiento, la llegada de armas, de municiones, de pertrechos, porque se cierra la vía marítima del Mar Negro, que es la única que tiene Ucrania, y queda solamente reducido a la ayuda que está llegando a través de la frontera, particularmente desde Polonia. Entonces va avanzando ciertos objetivos estratégicos Putin, que tiene que ver sobre todo con el dominio del sector oriental, donde además hay una mayor cantidad de población ruso parlante, y del sur, que considera que es estratégicamente muy relevante. El oeste es algo más difícil de dominar, más allá de que eventualmente, por cierto, tiene la fuerza en términos del dominio aéreo y probablemente del dominio en terreno Rusia, pero pensar en una ocupación de la zona oeste es más difícil porque en esta zona hay también un fervor patriótico, una identificación con Ucrania como parte de Europa, que es muchísimo mayor a lo que ocurre en las zonas del este, donde había, al menos hasta antes de este conflicto, una cierta identificación de parte de la población con Rusia. Hay una población que es más cercana, una gran población rusa en ese sector, y además una población ruso parlante que también es mucho más importante en el oriente que en el occidente, donde nos encontramos nosotros. Paulina, como reconfiguración de relaciones internacionales, diplomacia, tú que eres profesora de Derecho Internacional, de Relaciones Internacionales, a propósito de esta destrucción extendida, el castigo sobre Vladimir Putin o el peso que va a caer en términos de cuestionamiento va a extenderse durante muchísimo tiempo probablemente. O sea, estamos hablando que efectivamente aquí esto puede generar un antes y un después en términos de relaciones internacionales, dígase el mundo versus Rusia, ¿no? O sea, yo creo y sigo sosteniendo, y cada día estoy más convencida de que nosotros hoy día estamos siendo testigos de un hito histórico en las relaciones internacionales. O sea, el sistema internacional va a tener un antes y un después de la guerra en Ucrania. Como lo fue el sistema internacional antes y después de la caída del muro, o el sistema internacional antes y después de la guerra de Irak del 2003, o que fue menos, pero tuvo un impacto, o también el mundo antes y después de las guerras mundiales. Yo creo que efectivamente, aunque no nos demos cuenta, hoy día estamos viendo, y eso es lo distinto a otras veces, lo estamos mirando minuto a minuto, segundo a segundo, a través de las redes sociales, a través de internet, cómo se están produciendo cambios en la estructura internacional. Esto es como un terremoto en el sistema internacional. ¿Hacia dónde nos van a llevar? Bueno, ahí es donde podemos empezar a analizar actor por actor. Eso tomará tiempo seguramente, pero en el futuro de Vladimir Putin, yo hoy día veo muy difícil que Vladimir Putin pueda volver a salir de Rusia alguna vez. O sea, así es simple, porque por un lado está el tema de los dos juicios que ya se han comenzado, uno ante la Corte Penal Internacional, que si bien el juicio propiamente tal no se ha iniciado, pero ya hay abierta una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por por las violaciones al derecho internacional humanitario y los crímenes internacionales que están en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que en este caso sería crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y por otro lado está lo que es la demanda de Ucrania contra el Estado de contra Rusia por la aplicación de la Convención del Genocidio. Por lo tanto, hay dos vías ahí que se están estableciendo. Tenemos además el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual
Bueno, cuando se presentó Sergei Lavrov, sencillamente los diplomáticos se pararon y se fueron. Tenemos las declaraciones de la alta representante de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, donde también ha planteado el tema de una investigación. Está el Consejo de Europa, no lo confundamos ni con el Consejo Europeo, ni con el Consejo de la Unión Europea, porque esto no tiene nada que ver con la Unión Europea, donde además se dejó fuera, se ha expulsado a Rusia de participar en el Consejo de Europa, y así nos encontramos con la resolución de Naciones Unidas con 151 votos a favor, el Consejo de Seguridad hoy día que de manera extraordinaria se va a juntar. O sea, estamos viendo realmente que Rusia se está quedando solo y que además las sanciones están llegando al bolsillo directo de los oligarcas, está llegando directo al propio Putin y su círculo más cercano, como es Sergei Lavrov, como es el ministro de Defensa, el ex ministro de Defensa que tenía, o sea, cosa que no había ocurrido con Crimea. Sí, y por último, lo que quiero decir, que lo que comentaba Daniel, o sea, cuando hay poca información acá, imagínense la poca información que tienen los rusos de lo que está pasando en Ucrania. Por el manejo de la información, les acaban de cortar Facebook. Por lo tanto, el manejo y la propaganda política al interior de Rusia, los rusos necesariamente no están teniendo idea. Nosotros puede que estemos sabiendo más de lo que está pasando en Ucrania que los propios rusos. Bueno, les cortaron Facebook porque Rusia acusó discriminación con sus medios de comunicación. Interesante también desde ese punto de vista, porque cuando se empiezan a conocer más detalles, bueno, la historia y el tiempo va a juzgar. Sin embargo, un punto es que Putin eventualmente no pueda dejar más Rusia, y otro distinto también es que pueda vivir tranquilo en su propio país, en Rusia. Quizás está condenado más adelante a vivir en la clandestinidad por el cuestionamiento que los mismos rusos le puedan hacer cuando conozcamos ya todos los alcances de esta guerra, que Daniel nos dice, les llegan todos los días imágenes o comentarios de distintos ciudades, pueblos que son bombardeados y que no conocemos masivamente, sabemos, estamos lejos, pero sabemos que existen, pero no masivamente en los medios de comunicación. Daniel, respecto... Toti, te quería agregar algo al respecto de lo que decía Paulina, que es muy importante, la información que están teniendo los rusos. Ayer, precisamente, se aprobó en el Congreso de Rusia una ley que penaliza la, comillas, desinformación acerca de, comillas de nuevo, la operación militar especial de Rusia en Ucrania, con penas de hasta 15 años de cárcel para quienes difundan desinformación al respecto. Digo operación militar especial porque ese es el término que no solamente ocupa el gobierno ruso, sino que ocupan todos los medios rusos, y que incluso puede ser penalizado el solo hecho de hablar de guerra, porque se considera que decir en Rusia que esto es una guerra es desinformación. O sea, ese es el nivel de control de la información que hay en este momento en Rusia, a tal nivel que después de aprobarse esa ley, los dos medios independientes que quedaban funcionando, un canal de televisión y una radio que tenían alguna influencia a nivel nacional, debieron cerrar sus puertas, debieron despedirse, porque sencillamente en esas condiciones se hace imposible trabajar. Imagínate que tú estás en un país que está en guerra y si dices la palabra guerra, puedes ir a la cárcel por 15 años. Evidentemente no hay ninguna posibilidad de que se pueda trabajar de alguna manera. Y eso tiene que ver con la preocupación también que hubo en los primeros días, sobre todo, por el tremendo alcance que tenían algunas publicaciones, sobre todo en redes sociales, que se publicaban o desde Ucrania o desde Rusia, pero habladas en ruso y dirigidas al público ruso. O sea, hubo una operación ahí que fue bastante efectiva, al menos así lo decían algunos analistas en los primeros días, en términos de entregarle a los rusos en su propio idioma, en sus términos, información desde Ucrania, desde el lado ucraniano, llamando a su solidaridad. De hecho, el presidente ucraniano también ha hecho un punto varias veces en hablar en ruso y hablarle directamente a los rusos acerca de lo que está ocurriendo en su país. Entonces, esa guerra informativa también la está librando Vladimir Putin de una manera muy dura, reprimiendo cualquier información que no sea la oficial acerca de lo que está pasando en este conflicto. Bueno, Joe Biden ya lo llamó dictador abiertamente también hace un par de días respecto a este tipo de bloqueos que está teniendo, ¿no? Y cómo ha ido operando. Daniel, sabemos que te tenemos que dejar. Ha sido una jornada exhaustiva y sé que va a estar también en un ratito más en nuestro noticiero central con varias historias que has podido recoger en esta jornada. Nosotros seguimos conversando con Paulina, te mandamos un abrazo como siempre. Gracias por la disposición de conversar con nosotros. Y los dejo invitados, tenemos un programa especial a las 7:30 de la tarde, un programa especial acerca del conflicto, y luego en el noticiero central vamos a estar hablando también de varias historias y de un lugar también en donde aquí los ciudadanos se han organizado para
fabricar bombas Molotov y enviarlas en una especie de operación también al frente de combate. Así que eso y más lo vamos a estar presentando a las 7:30 en un especial y luego en el informativo central. Gracias. Oye, solamente una última pregunta, sí, y bien cortita, Daniel. ¿Cómo has visto tú el rol de las mujeres? Porque vamos a presentar una nota al respecto. Tú nos decías, se prohibió la salida de los hombres entre 18 y 60 porque en el fondo estaban llamados a apoyar la resistencia. Pero hemos constatado también que muchísimas, miles de mujeres decidieron quedarse también, unirse a defender Ucrania. ¿Cómo lo has visto tú en ese sector? Muchísimas y en distintos roles. Algunas, claro, han tomado las armas derechamente, pero otras, muchas, la verdad es que uno las ve en todos los sectores, ayudando, por ejemplo, a recopilar alimentos, medicamentos, a entregar centros tanto para enviar al frente como también para ayuda humanitaria para los refugiados. Esto mismo que estoy diciendo, de la fabricación incluso de bombas Molotov de manera artesanal para enviar también al frente o para acopiar aquí para el caso de que llegara la invasión rusa hasta este sector. Todo eso, en gran medida, la mayoría de la gente que vemos colaborando en todas esas funciones son mujeres, están teniendo un rol fundamental. Y además las mujeres tienen una presencia importante aquí, tanto en los militares como en la policía. Uno ve, cuando ve patrullando policías, patrullando militares, se ve que hay una presencia muy importante de mujeres. Así que en todos los ámbitos, tanto en el militar, en el policial, en el civil, en la ayuda voluntaria, hay un rol muy preponderante de las mujeres que es muy visible aquí en Ucrania. Vamos a revisar esa nota juntos y seguimos conversando también con Paulina. Muchas gracias, Daniel. Te mandamos un abrazo.